Benedictus Dominus Deus. Benedictus Dominus Deus, Dominus Deus, Dominus Deus, quia visitavit et redemit populum suum. El Señor esté con todos ustedes. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo ahí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un pequeño momento. Estimados hermanos, escuchamos en este domingo cómo Jesucristo va a caminar sobre las aguas. Yo creo que es un pasaje muy conocido para todos y debemos meditarlo porque tiene grandes enseñanzas. La primera enseñanza que quisiera subrayar, la importancia de la oración. Cómo Jesucristo buscaba esos momentos a solas, robándole horas al día. Dice que en la noche pasaba momentos de soledad, pero esos momentos de soledad eran para tener esa intimidad con el Padre. Cómo Jesucristo va a despedir a la gente después de la multiplicación de los panes. Despide incluso a sus discípulos, los apremia para que se suban a la barca y se dirijan a la otra orilla del mar de Galilea, del lago de Galilea, para estar él solo, subir al monte, a ese encuentro con Dios Padre y estar en oración. La oración es indispensable en el camino de nuestra fe, es indispensable en ese peregrinar hacia la casa del Padre. Y escuchamos en el relato cómo el viento les era contrario. Y yo me imagino que no era cualquier viento, sino un viento fuerte, un viento impetuoso. ¿Por qué? Porque el mar de Galilea, o lago de Galilea, se encuentra 212 metros bajo el nivel del mar. Y eso hace que las corrientes de viento, el viento caliente, el frío, se tengan esos vientos fuertes en Galilea. De tal manera que yo imagino que era un viento pues fuerte. ¿Para qué? Para que los discípulos tuvieran miedo. Recordemos cómo los apóstoles pues eran pescadores, conocían el lago y nos dice que tenían miedo. La barca se llenaba de agua. La barca
la sacudía el viento. Y es ahí donde Jesucristo va al encuentro de ellos. En ese momento difícil, va caminando sobre el agua, de tal manera que creen ver un fantasma, pero esas palabras de Jesús que les dice: tranquilícense, soy yo, no teman. Y la reacción de Pedro: eres tú, Señor, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Para Jesucristo no hay ningún problema. ¿Qué le dice a Pedro? Ven. ¿Pero qué le pasa a Pedro? Como al sentir, nos dice, la fuerza del viento, la fuerza de las olas, comienza a hundirse. Pues hermanos, ¿cuántas veces nos puede pasar eso a nosotros? ¿Por qué? Porque debemos de tener bien puesta nuestra mirada en Jesucristo, confiando siempre en sus palabras, tener total confianza en el Señor. Y a pesar de que los vientos sean contrarios, a pesar de que sintamos la fuerza de tantas tribulaciones, de tantas dificultades que la vida nos puede presentar, nunca, nunca debemos de dejar de confiar en el Señor, poner totalmente nuestra confianza en el Señor. Yo creo que Pedro comienza a ver todo lo que está a su alrededor. Las olas, la barca que se balanceaba para todos lados. Y deja de ver al Señor, deja de escuchar al Señor. Pero algo debemos estar siempre seguros, que el Señor está ahí para salvarnos. Como Pedro en ese último momento que le grita: Señor, sálvame. Y es la mano de Jesucristo quien lo sostiene. Pues hermanos, que también en nuestra vida tengamos siempre esa certeza de que podemos contar con el Señor, de que el Señor está con nosotros. Y podemos también nosotros, en los momentos más difíciles, en los momentos de lucha, poderle gritar también al Señor: sálvanos. Y que la mano del Señor sea que siempre nos sostenga. Pues hermanos, que esta Eucaristía, que nuestras oraciones acrecienten nuestra fe y nos ayude siempre a poner nuestra confianza en el Señor. A mí lo que más me llama la atención de este Evangelio, como Jesucristo al subir al barca, viene una ¿qué? Una gran paz, una gran calma. Pues hermanos, que en la barca de nuestra vida siempre esté el Señor. Que el Señor siempre nos acompañe, para que así la paz del Señor siempre esté con nosotros. Un corazón que está lleno del Señor es un corazón que tiene esa paz que el Señor nos ofrece, aún en medio de las luchas, de las dificultades que la vida nos presenta. Dominus Deus